Así amaneció el entrevistado. Momento de presentar nuestro siguiente invitado. Hemos anunciado y le agradecemos habernos concedido esta entrevista exclusiva. Se trata del doctor Yamil Mahuad, expresidente de la República. Fue presidente del Ecuador desde 1998 al año 2000, independientemente del resto de cargos públicos que durante toda su trayectoria política ha desempeñado. Expresidente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneció usted? Gracias, María Josefa. Es un gusto estar en su programa. Todo bien por acá y espero que sea igual para ustedes allá. Sí, gracias a Dios lo es. Yamil, no podemos dejar de pensar cuando escuchamos el expresidente Yamil Mahuad de aquella crisis financiera y bancaria que se desataron dos análisis político y jurídico que todavía no tienen punto final. Y quisiera, si usted lo permite, comenzar con el político antes de enfocarnos, porque ese es el tema del proceso que aún no tampoco tiene punto final. Y políticamente, la ciudadanía en términos generales nos preguntamos si después de 20 años de haber firmado el decreto ejecutivo, usted como presidente de la República siente que esa fue la única salida que tenía el Ecuador ante la crisis financiera, económica, bancaria que estaba viviendo en esos ratos. La respuesta, María Josefa, es sí. Durante 20 años yo he escuchado que mucha gente dice, pero ¿cómo fue posible que hiciera eso? No he escuchado a nadie hasta el día de hoy decir, en lugar de hacer eso, debió hacer esto. Nadie ha salido con una solución, nadie ha salido con una propuesta. Critican y critican, pero no tienen ninguna alternativa. ¿Qué pasó en el Ecuador en esa época? Primero, tuvimos la peor crisis de los últimos 70 años en la economía. Tuvimos el Niño que destrozó las exportaciones. El Ecuador exportaba petróleo, camarón, banano y pescado básicamente. El petróleo cayó a $7 por barril, luego subió un poco, pero es el peor precio desde que empezamos a exportar. El Niño destruyó las plantaciones de banano, destruyó las camaroneras, la pesca se alejó por la temperatura de las aguas. Dejamos de exportar. Al no exportar no teníamos dólares y la gente demandaba dólares, entonces el dólar subía y se cerraron los mercados internacionales de crédito. Cuando yo recibí, el país estaba sobreendeudado, tenía la deuda más alta en América Latina en relación al ingreso per cápita y en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Y entonces nadie nos prestaba crédito. Llegó un momento en que se produjo un pánico, el Ecuador entró en hiperinflación, la gente iba a sacar sucres de los bancos, con los sucres compraba dólares y mandaba los dólares al exterior. Entonces teníamos una corrida bancaria, una corrida cambiaria y fuga de capitales. Pero el 70% de los ecuatorianos no tenían cuentas corrientes. El 70%, 7 de cada 10, no tenían cuentas bancarias. Entonces era el 30% de la población, el más acomodado, el que estaba haciendo estas operaciones. Y cuando el país entró en hiperinflación, cuando ya en los supermercados empezaron a cambiar los precios en las perchas, María Josefa, delante de los clientes, los subían cada 2, cada 3 horas en varios supermercados. Esto salía en las noticias. Eso es hiperinflación, que es lo peor que le puede pasar a un país. En esas condiciones me quedaban dos opciones: no hacer nada, con lo cual nadie me hubiera acusado de nada, pero el país, su economía se iban realmente a los infiernos, o sacrificarme personalmente, tomar una decisión sumamente impopular, que sabía que lo era, pero ponerle un corcho a este desangre de dólares que dejaban el país y se iban para afuera. Eso fue lo que hice. Una pregunta un poco técnica. De esa decisión que usted tomó, entre otras, hubo el congelamiento bancario. De los fondos que quedaron congelados, ¿hubo recursos públicos o solo fueron recursos privados?
Gracias por esa pregunta, María Josefa, porque ese es el origen de todo este lío de 20 años que hasta ahora no se logra terminar. Primero, para entender lo que dice el decreto que yo firmé, solo basta saber leer. Cualquier persona que pueda leer y que no se olvide de leer para cumplir consignas políticas, va a encontrar que lo único que dice ese decreto es que se prohíbe que los bancos cobren los créditos a los clientes por un tiempo, por un año, y que se prohíbe que los depositantes retiren la mitad de sus depósitos por un año. Fondos privados, créditos privados, no hay un centavo de fondos públicos. ¿Cómo puede haber peculado de fondos públicos cuando el decreto solo se refiere a fondos privados? Esa es la primera gran pregunta que ningún juez hasta ahora se ha atrevido a contestar. Bien, ahora quiero ir de la mano con el análisis político, pero ya me toca ir incluyendo el tema del proceso. No quiero soltar el tema político porque durante 20 años, presidente, hemos estado sacando el caso Maguad como a voluntad de los gobiernos que han pasado durante este tiempo. Todavía no sé si es que lo hacen para distraer o porque tienen alguna curiosidad jurídica sobre el fallo. Y es que me llama la atención, ya pensando única y exclusivamente como abogado, cómo pudo haber sido usted sentenciado por 12 años, si no me equivoco, cuando la pena no daba y no calzaba con la norma jurídica vigente como pena máxima o como pena aplicable al delito de peculado. De acuerdo. Yo diría, si usted me permite añadir otro nivel, y que es muy importante para todo el mundo, María Josefa, es el nivel moral, es el nivel ético. Aquí hay un caso ético, hay un caso jurídico, el peculado, y hay un caso procesal. El punto ético, nadie nunca me ha acusado de que me beneficié yo de un solo centavo por firmar ese decreto. Han pasado 20 años, nadie ha podido presentar una sola prueba de nada. Y podrán esperar 20 años más y tampoco la podrán presentar porque no existe, María Josefa. No hay un depósito, no hay una cuenta en el exterior, no hay una entrega de dinero, no hay las camionetas de documentos que hemos visto en otros casos últimamente, casos sobornos, etcétera, etcétera. No hay nada. Aquí me acusan de haber tomado una política pública, de haber tomado una decisión de política económica. Mi vida, María Josefa, está llena de decisiones y de actos de Estado. Como alcalde de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, lo creamos nosotros, el trolebús, el agua potable, el anillo vial, la reconstrucción del centro histórico, son actos de gobierno de ciudad en ese caso. Y tengo actos de gobierno nacional, la paz con el Perú, la creación del bono de desarrollo, la dolarización, la declaración del Parque Yasuní como zona intangible, son actos de gobierno. Todos esos actos fueron populares, la gente los reconoce y los agradece. El congelamiento fue un acto de gobierno que era impopular porque sería lindo que los presidentes solo puedan tomar decisiones populares. Y en el caso de que estuviera mal, que yo sé que no estuvo mal, yo no creo que estuvo mal. Fue impopular, pero no estuvo mal, fue necesario. Gracias a eso y a otras medidas terminamos adoptando la dolarización, que todo el mundo agradece ahora. Entonces, desde el punto de vista moral, este es un caso clarísimo. Aquí no hay un centavo de fondos públicos vinculados con ese decreto. Luego, Yamil, alguien, si no ha sido usted, pongámonos como abogados del diablo, si usted no se benefició de este congelamiento, de este cambio doloroso para muchas familias y brusco y socialmente no solo impopular, doloroso, como usted también lo conoce y lo ha reconocido en otras ocasiones, ¿hubo alguien, se puede decir que alguien sí se benefició de esta crisis? Eso debieron probarlo los que acusan. Usted sabe, usted es abogada, María Josefa, uno no tiene que demostrar su inocencia. El que acusa tiene que demostrar la culpabilidad. En este caso, a mí me ha tocado demostrar mi inocencia, porque hasta ahora no presentan una sola prueba de nada. Mire, la Corte Suprema de Justicia en el año 2006 dijo: aquí no hay pruebas de nada,
aquí no hay delito, fue un acto de gobierno, el presidente tomó una decisión y firmó un decreto ejecutivo porque está entre sus atribuciones constitucionales. Hubiera un delito si alguien se hubiera beneficiado, lo que usted dice, María Josefa. Pero ¿dónde están las pruebas? Aquí no hay nada, entonces no hay delito, y sobreseyó el caso. Entonces entró el factor Correa. Correa empezaba su campaña para presidente del Ecuador. Y lo primero que hizo fue empezar a presionar para que se reabriera el caso. Entonces, luego ya entró el juez, el presidente de la Corte. Y sobre eso, como le había anunciado, expresidente, yo quería ir intercalando porque hay que ir analizando todos los hechos, ¿no? En la época del factor Correa, como usted lo llama, dice, hay unos textos que estuve revisando antes de esta entrevista, ¿verdad? Y bueno, no solamente el anuncio que hace él como el jefe del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Legislativo, voy a meter las manos en la justicia, y también anuncia luego de la metida de mano de la justicia que después de 14 años, una y otra vez repite 14 años, el 29 de mayo hemos dado inicio a cerrar un primer capítulo con una sentencia que todos los ecuatorianos esperábamos. De esa sentencia es la que pues él hace honra, se autocalifica como protagonista porque dice hemos dado inicio, ¿verdad? Pero en el año, no el año pasado, el 17, dice lo siguiente: la política debe tener límites, escrúpulos. ¿Ustedes me han visto alguna vez a mí pedir la prisión para alguien que considero honesto? Contra Yamil Maguad, creo que cometió graves errores como presidente, pero no me consta que se haya enriquecido de aquello. En la campaña del 2006, mal asesorado por Gustavo Larrea, sí me parece que hicimos una acción pública de reactivación del juicio contra Maguad. Y después no estuve muy convencido de que hubiésemos hecho lo correcto. Es decir, dice, reactivé, metí mano en esa sentencia que dijo que no tenía delito, pero luego está arrepentido y confiesa que él ha sido el que reactivó ese proceso. Así es, María Josefa, así es, totalmente. Qué bueno que usted tenga ese texto, porque Yamil, pero eso puede significar también un hecho que pueda justificar un error judicial, una mala administración de justicia, elementos de la responsabilidad estatal, independientemente de lo que yo pueda opinar, o la mayoría de los ecuatorianos podamos opinar del decreto ejecutivo que usted firmó, ¿no? Independientemente del acto de Estado, el tema penal, el tema del juicio, puede ser un elemento también para enjuiciar al Ecuador en tribunales internacionales. Pero sin duda, María Josefa, tiene usted toda la razón. Yo voy a llegar con este caso hasta las últimas consecuencias. Yo me voy a defender, he buscado justicia en mi país hasta el día de hoy. Pero si eso no se da, sin duda que yo voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque además se han violado todos. Ya podemos topar ese tema después, si a usted le parece. En el texto que usted ha leído, dice el expresidente Correa, porque lo hizo un mes después de dejar la presidencia desde Bélgica, él dice tres cosas. Primero, Yamil Maguad cometió graves errores como presidente, pero no me consta que se haya enriquecido de aquello. Es decir, Yamil Maguad no es deshonesto. Es decir, Yamil Maguad no ha cometido peculado. Primera afirmación. Bueno, la verdad es que más allá de lo que él afirma, porque yo no le creo nada, vamos al tema de que haya reconocido que fue él el que revivió un juicio. Me parece, Yamil, independientemente de lo que usted opine, de verdad, ¿no? Con todo respeto, usted me conoce, y es terrible. Que él le haya dicho, yo resucité el juicio. Claro, es que precisamente esa era la segunda cosa a la que me iba a referir. Primero dice, este hombre es honesto. Segundo dice, sí, es verdad, nosotros reactivamos
el juicio porque recibí un mal asesoramiento. Siempre le echa la culpa a otro. Ese también es una práctica política de Correa. No soy culpable. Desde el mundo que le falló, pues ahora le falló Gustavo Larrea. Así es. Ahora, cada presidente sabe a qué asesores hace caso y a qué asesores no les hace caso. Esa es una decisión presidencial. No es que me dieron un mal consejo y yo no tengo la culpa. Usted tuvo la culpa por seguir ese consejo y no otro. Pues primero, Maguad es inocente. Segundo, sí, yo presioné para que se reabra ese caso. Y tercero, me equivoqué. Esa es la tercera cosa que dice. No, entre comillas, no estuve muy convencido de que hubiésemos hecho lo correcto. Traducido, hicimos lo incorrecto. Entonces, este señor acusa a un inocente, hace que le reabran un juicio, sabiendo que hacía lo incorrecto. Pero como claro, lo reconoce. Claro, con esa confesión de Correa, ¿ya para qué más? Pero como le metió las manos a la justicia, ¿y qué significó eso? Primero que él ponía a los jueces. Creó un comité de 3 amigos para que se encargaran de cambiar a los jueces de la Corte Nacional, presidido por Gustavo Yalc, que había sido su secretario privado. Imagínense qué independencia podía tener si el secretario privado del presidente es el que juzga qué jueces siguen y qué jueces no siguen. Y tercero, aparecieron los famosos correos. ¿Se acuerdan los correos electrónicos? Sí, claro. Los funcionarios correístas, en donde califican a los jueces. ¿Qué hay? Recuerdo que también hubo muchas sospechas al nombramiento de la doctora Ventimilla. Me parece, si no me equivoco, que no le alcanzaban los puntos, pero que de repente sí le alcanzaron. Y también que el sorteo no estuvo muy claro para que llegue su proceso a las manos de ella. Este es el momento en donde toda la trama de manipuleo correísta se descubre, con casos que todo el país conoce, los del Uruncoto, el Universo, el caso de Bonil y otros tantos. El mío forma parte de esa lista, pero como tiene elementos políticos, no se lo menciona, pero forma parte exactamente de la misma trama. Jueces serviles, dispuestos a ponerse de rodillas y a decidir lo que el presidente ordene. Mire este email que es público, esto se publicó en la prensa, de Carmen Simone, viceministra de Justicia, a Joana Pesantes, ministra de Justicia. Te remito la lista. ¿Qué lista? La lista de jueces. Fíjese esto, entre comillas, la mayoría de los casos peligrosos estaban ya identificados. ¿Casos peligrosos entre jueces de la Corte de Justicia, aspirantes? Y luego adjunta lo que se llama si usted va a nombrar un juez, usted espera un currículum vitae, usted espera que le expliquen cuál es la experiencia de esta persona en temas jurídicos para ir a la Corte Nacional. No, el cuadro se llama perfil político y antecedentes de los postulantes a jueces. Estoy leyendo entre comillas. Hay un juez, Paul Manuel Íñiguez Ríos, comentario, alineado. ¿Alineado con qué? Con las órdenes del gobierno. No hay quejas, se ha bendecido, este debe ser nombrado. Hay otro juez, Luis Fernando Quiroz Erazo, entre comillas, su actuación en el caso Maguad fue débil. ¿Por qué fue débil? Seguramente porque no siguió las órdenes que recibió desde la presidencia. María Jimena Ventimilla Moscoso, que es importante porque es la jueza que va a conocer mi causa después. Presenta una hoja de vida muy pobre en temas judiciales, muy rica en conexiones políticas. Ella trabajó en la Asamblea con Rosana Alvarado, trabajó en la Cancillería con Ricardo Patiño, trabajó en Cuenca con el alcalde de Cuenca, Paul Granda. Paul Granda es quien acaba de ser separado del Seguro Social por haber comprado con sobreprecio fundas para los cadáveres muertos por la COVID. Con él trabajó ella, pero además Paul Granda es hijo de Víctor Granda, que es el denunciante de este caso en contra mía. Mire en qué situación estamos. Y ella, que había trabajado con Gustavo Yalc, que había trabajado con Paul Granda, viene a Quito, la nombran jueza, hay rumores de que le subieron los puntos y se apodera del caso Maguad. El caso no fue sorteado. Después quieren decir que sí se sorteó y ponen un acta de sorteo en el proceso que no tiene firma. Es inválida.
se apodera del proceso. No existe firma del sorteo dentro del proceso. No lo sortearon. Entonces, cuando dijimos debían sortear, insistimos en que se sortee, dijeron, no, sí, ya está sorteado, aquí está el acta sin firma. Entonces, ¿cómo podía ser independiente? ¿Cómo podía ella hacer una jueza independiente si estaba vinculada con Paul Granda y con el papá de Paul Granda, Víctor Granda, denunciante del caso? Bueno, pasa el tiempo y produce la sentencia que usted leyó, esa de los famosos 14 años a los 14 años. Convoca a una rueda de prensa antes de notificar a las partes y como que cantara un gol de la selección ecuatoriana de fútbol, le anuncia al país que luego de 14 años ha producido ella una sentencia, no en base a argumentos jurídicos, ha producido una sentencia que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas esperaban. O sea, había que hacer una encuesta. Si los ecuatorianos quieren eso, hay que sentenciar. Y yo soy la heroína aquí. Eso es lo que dice en rueda de prensa. Oiga, una cosa hablando de encuestas, también, y quisiera que nos aclare, alrededor de su proceso, hay un hecho que no sé hasta qué punto puede haber sido comprobable o no, que se recogieron o se hizo una encuesta en la calle. Un juez hizo eso, es decir, un juez mandó con una hojita a la población cerca del edificio de la justicia para que le pregunten, ¿acusamos o no acusamos a Maguad? Y esas hojas forman parte de su proceso. ¿Eso es cierto? Es verdad, y se trata de lo siguiente. Cuando la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, entonces, dice aquí no hay delito y se dio el caso, piden la reapertura. Correa dice el caso tiene que reabrirse. Y Víctor Granda se dedica a recoger firmas en la calle. Unos papeles ahí que dicen, ¿está usted de acuerdo en que se reabra el juicio contra el presidente Maguad? Recogen firmas. Y esas firmas las presentan como pruebas. La opinión callejera está incorporada como prueba del delito de peculado. Claro. O sea, no es una encuesta política. ¿Usted está de acuerdo con el acto de poder, del acto del Estado del expresidente Maguad? ¿Sí o no? Eso es muy válido y todo el mundo tiene derecho a opinar sobre sus presidentes, si hicieron bien o no en el manejo de la política y del cargo público, pero esto es una pregunta que tiene que ver con el cometimiento de un delito, de un tema penal como prueba. Es increíble. Y eso me permite vincular sus palabras con la sentencia de la jueza Ventimilla. La jueza me condena por un delito que no existe. Dice que cometí malversación de fondos públicos, ya hemos dicho que eran solo fondos privados, pero además, aunque fuesen fondos públicos, la malversación había sido eliminada del Código Penal como delito en 1978, 20 años antes de que yo asuma la presidencia de la República. Segundo, me aplica una pena inexistente. La máxima pena para peculado en el Código Penal era 8 años. Pues ella me aplica 12 años. ¿De dónde lo sacó? Eso bastaba para que la voten por incompetente. Presentamos la queja y, por supuesto, todo el aparato correísta la protegió. Me condena sin pruebas. ¿Dónde está un papel? ¿Dónde están los depósitos? ¿Dónde están los fondos públicos? No dice. ¿Sabe cómo sostiene María Josefa que se demostró que existía el peculado? Por las declaraciones. ¿De quiénes? De los denunciantes. Por la declaración de Víctor Granda. ¿Cómo puede un peculado, que es algo que tiene que demostrarse con papeles, quedar demostrado porque alguien dijo que eso pasó, porque alguien vio que eso pasó? Y por último, o sea, dicho de otra manera, lo que sustenta la sentencia de peculado, es decir, que usted hizo dos cosas, usó recursos públicos y se benefició usted, su patrimonio particular, su bolsillo, por dos cosas. Uno, la declaración de Víctor Granda y la recolección de una mini encuesta en la calle de que si la gente creía que usted era culpable o no de ese delito. ¿Eso es todo? ¿Esa es toda la prueba en este proceso? Claro, con relación al decreto, que es por lo que se me juzga, ¿verdad? ¿Así es? Claro. Hay algo más, María Josefa.
Y esto es una vergüenza. Así como Glass se metió en el rincón del vago y sacó del rincón del vago textos para graduarse en una universidad, la jueza Ventimiglia comete el delito de plagio. En el texto de la sentencia copia párrafos enteros de conocidos tratadistas de derecho penal sin ponerlos entre comillas y los pone como que fueran de autoría de ella. En la misma sentencia se apropia de textos ajenos. Inmediatamente Correa salió a respaldarla y dijo que él cree que yo no hice las cosas por malo, sino tal vez por desconocimiento, pero es claro que lo que pasó, entre comillas, pero es claro que lo que pasó es imperdonable y que no puede quedar en la impunidad. Y van a Interpol. Interpol les dice, esto no califica, nosotros no intervenimos, este es un caso político, no intervenimos en cosas políticas. Y el ministro de Gobierno Serrano y Granda, Víctor Granda, papá del IES que está ahora acusado de perjudicar al Estado con las fundas de los muertos, dicen que pueden enjuiciar a la Interpol por desacato. Pero imagínense, como que la Interpol fuera una oficina pública dependiente del presidente Correa. Por supuesto, Interpol se negó a actuar y borraron el caso de los archivos. Entonces, luego nosotros apelamos, caímos por supuesto en una sala correísta, si todo el sistema era de correísta, y esa sala confirmó la sentencia. Y entonces nosotros interpusimos casación y ahí estamos. Doctor Maguad, esa era mi siguiente pregunta, doctor Maguad. En este momento, ¿cuál es el estado de su proceso? Ha casado la sentencia, está en la Corte Suprema y hubo ya una audiencia, ¿cierto? Así es, exactamente ocurrió el lunes anterior. Entonces, los jueces tienen en sus manos la oportunidad de corregir esta barbaridad que acabamos de mencionar. Todo está en papeles, todo está en documentos, todo está en el proceso. O continuar esta línea de atropellos. Eso es lo que tienen que resolver. La casación solo hace una pregunta. En esa sentencia, ¿se violó la ley o no se violó la ley? Si se violó la ley, la sentencia es nula. Si no se violó la ley, la sentencia es válida. Eso es todo lo que tienen que decir. ¿Cómo no va a haber una violación de la ley? Si la sentencia de Ventimiglia fue apelada y en la apelación confirmaron todos los puntos de la sentencia de la Ventimiglia, todos excepto la pena, que muertos de vergüenza la bajaron a 8 años en lugar de 12, por supuesto, si era el máximo que daba la ley. Entonces ahí estamos. Doctor Maguad, ¿qué? Hay una sensación en el país, ¿no? La gente recuerda, y eso lo recuerdo yo también, pues esta conmoción, todo, bueno, pues uno de los peores momentos, sin duda, que ha vivido el país. Hay una sensación también de castigo, de querer, pues, sancionar a todo funcionario que nos lleva a pasar un mal rato. ¿Usted está consciente de eso, doctor? Que la sociedad ecuatoriana recuerda ese periodo, y digo la población ecuatoriana, aquella que no es abogado, aquella que no conoce en detalle, que usted, como lo dice, no se enriqueció, que nunca ha tenido ninguna denuncia ni demanda de corrupción en toda su trayectoria política. Eso no sé qué porcentaje de la población ecuatoriana lo puede tener claro, pero hay una masa que ha venido también siendo víctima de campañas políticas que deshumanizan a toda persona que pudo al correísmo representar un obstáculo y también a toda persona que pudo representar la cabeza victoriosa de este luchador contra la corrupción y a favor del pueblo, que más o menos es un Bucaram un poquito más alto y con ojitos más claros. La única diferencia que yo encuentro entre los dos. Y eso ha venido también perpetrándose en la mente de esta sociedad ecuatoriana que no sabe cómo ubicar en el pasado esa crisis. Usted, me imagino que eso de alguna manera lo tiene consciente, ¿no? Muy consciente, lo tuve consciente desde que era presidente, lo he tenido consciente durante estos 20 años. Y una de las cosas más dolorosas de ser presidente en una circunstancia así, María Josefa, es que yo entendía a la gente, yo entendía el dolor de la gente, yo
sufría con el dolor de la gente, pero ellos no entendían por qué yo tomaba las decisiones que tomaba. Eso es sumamente doloroso para cualquier jefe de Estado en cualquier parte del mundo. La tiranía de las opciones. O dejo que el país se vaya al diablo con la hiperinflación, o congelo los depósitos para que eso no ocurra. Si se va al diablo con la hiperinflación, le echarán la culpa al presidente de que es un mal presidente, pero no más que eso. Pero sufre la gente y sufre por décadas. Una hiperinflación no es algo de lo que se sale en 24 horas. Claro. O me echo la culpa encima, firmando un decreto, poniendo la cara, poniendo la firma, y me sacrifico personalmente, pero paro la hiperinflación, que fue lo que hicimos, bajó el dólar y luego terminamos en la dolarización. La gente, María Josefa, elige autoridades para que gobiernen. Gobernar significa entender los problemas, explorarlos, buscar alternativas, escoger la mejor y aplicarla. Eso no quiere decir que uno acierte siempre. Uno puede equivocarse, pero para eso se elige un mandatario, para que decida, para que gobierne, para que actúe. Las cosas salen bien, repito, dolarización, bono de desarrollo, Parque Yasuní, la gente lo aplaude. Paz con el Perú, la gente lo aplaude. 4 goles, si usted quiere hablar en fútbol. Un autogol podría ser el congelamiento de depósitos, pero igual el score es 4-1. Entonces, claro, ese dolor pasó, estuvo, mucha gente, sobre todo los jóvenes, no tienen idea de lo que ocurrió, eran niñitos cuando esto pasó. A mí me han tenido 20 años afuera sin poder defenderme, porque me empezaron el proceso con orden de prisión. No es que dijeron vamos a encontrar que es culpable y entonces ordenamos la prisión. Dijeron, venga preso por si acaso al terminar encontremos que usted es culpable. Una violación total al principio de la inocencia, derecho humano. Doctor Maguad, antes de que se nos acabe el tiempo, ya tenemos un poquito más del tiempo preestablecido. En lo personal, en el lado ese tan íntimo, desde su formación de jurista, político, catedrático, ¿usted ha sentido que hubo gente a su alrededor que le falló? Sin duda, sin duda. Hubo algunas personas que actuaron y me traicionaron totalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, María Josefa? Cuando yo terminé mi discurso de posesión el 10 de agosto del 98, yo lo cerré con una oración hermosa que es la oración de la serenidad. Fueron mis últimas palabras en el discurso de posesión. Yo dije, repitiendo la oración, Dios mío, dame la serenidad suficiente para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y durante 20 años me cayó este tsunami encima y yo, gracias a Dios, tuve la serenidad para aceptarlo porque no lo podía cambiar. Tenía toda la marea del tsunami en contra. Doctor Maguad. La segunda frase de la oración dice, dame la valentía o el coraje suficiente para cambiar las que sí puedo y ahora las puedo cambiar. Y por eso voy a ir a lo internacional. Y dame, Dios, tu luz para que yo entienda la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y con esa oración en mi cabeza goberné el Ecuador. Y esa es una oración maravillosa porque al final siempre se pide la luz y la sabiduría, que es lo que necesitamos siempre para tomar decisiones, en lo público, en lo privado, en nuestra vida íntima, familiar, en todo. Doctor Maguad, ha sido un gusto haber podido charlar con usted esta mañana. Vamos a estar muy pendientes de la justicia, nos importa mucho como cuestionadores del poder público que hemos venido siendo durante tantos años, que cualquier tipo de proceso, más allá de los afectos y los desafectos, se den en legal y debida forma, respetando el debido proceso, porque la justicia, le caiga a quien le caiga, siempre va a tener efectos para la sociedad en general. Gracias por esta charla, por permitir que le hagamos las preguntas, que me imagino que no son muy agradables durante 20 años que giran alrededor de lo mismo. Gracias, María Josefa. Yo creo que en una línea, aquí se decidió perseguir a un inocente por razones de tipo político para ganar votos en elecciones y es tiempo, como usted lo ha dicho, de que se haga justicia. Y eso es lo único que hemos pedido por 20 años y quizá ahora sea el momento en que se ejecute.